Pues como le decía yo, tengo en la línea telefónica como invitado esta mañana a Francisco Martín Moreno. La primera presidenta de México se llama Josefa, así lo dice el escritor Francisco Martín Moreno en su obra La Disculpa, una novela de ficción que torna en una mujer que tras desempeñarse como secretaria de Educación Pública y causar una revolución en el sistema de educación de México, es la primera dama en ocupar la silla presidencial. Publicada por primera vez en 1993, La Disculpa reabre la llaga de uno de los grandes temas que en la actualidad siguen sin resolverse: la catástrofe de la gestión educativa. Una novela, le digo, contemporánea, sin duda, de lectura obligatoria para cambiar el destino de este país que se llama México. Tengo en la línea al escritor mexicano Francisco Martín Moreno. Él nos platica sobre La Disculpa y los graves problemas de este país. Francisco, te saludo con gusto. Buenos días. Igualmente, Mario, muchas gracias y sobre todo pues muy agradecido que me permitas conversar contigo y con tu enorme audiencia. Es un gusto. Tus investigaciones sobre la historia de este país, de México, son cuantiosas, Francisco. He leído un sinnúmero de libros tuyos, Los 100 mitos de la historia de México, pues Arrebatos carnales, esta trilogía interesantísima y además muy divertida. Y La Disculpa. La educación sigue siendo el talón de Aquiles de este país. Tus investigaciones, decía, sobre la historia de México son valiosas y cuantiosas. ¿Cómo ves la situación actual de este país? Mira, yo te diría que es catastrófica simplemente con un dato que puede pues resumir toda una problemática. En 50% de las escuelas de este país no hay baños. Entonces, tú ya te puedes imaginar qué tipo de instalación educativa tiene que ser cuando el 50% de estas instalaciones carecen de baños y pues los chamacos, los chiquillos tienen que ir a hacer sus necesidades donde se pueda. Entonces no hay presupuesto para gises. Somos el país de la OCDE que gasta más en educación, pero somos el último en aprovechamiento. Hay que tomar en cuenta datos que no son míos, son del INEGI, en donde queda evidenciado que ahora que entraron a clases 2.800.000 niños en el mes de agosto, 2.800.000 niños, de esos solamente el 2% se va a recibir. O sea, 56.000 niños de 2.800.000 son los que van a tener un título profesional. Evidentemente, quien tiene un título profesional es porque tiene más conocimientos, y quien tiene más conocimientos va a poder generar mayor riqueza y mayor y mejor bienestar social. O sea que el 98% va a quedar desplazado. Viene otro pavoroso fenómeno de concentración de la riqueza, que es una injusticia social. Pero si no olvidamos que el 52% de los niños que entraron ahora a clases, antes de que termine la primaria, la van a haber abandonado, entonces pues es 1.400.000 niños o 500.000 niños que se van a quedar sin escuela antes de terminar la primaria. Entonces, pues esto te explica todos los fenómenos que estamos viviendo en este momento, porque pues estos niños que abandonan la escuela abandonan su futuro, y quien abandona su futuro, pues lo ves con abrir las páginas de los periódicos del día de hoy. Buena parte de los damnificados que existen en el país son gente que obviamente fracasó en la escuela porque el gobierno al mismo tiempo ha sido un pésimo maestro, y claro, tienen pues jacales, casas con techos de lámina que a la menor corriente de aire pues vuelan. Entonces se quedan sin casa, aun cuando es evidente que ha habido inundaciones, que hayas tenido la casa que hayas tenido, pues y vas a sufrir esos efectos, pero la inmensa mayoría se asientan en lugares donde son peligrosos, donde son lechos de ríos secos o lechos de lagunas secas, y claro, cuando viene una creciente de agua vienen las consecuencias. Pero para no desviarme del tema, lo más importante que hay que destacar, Mario, es que la ignorancia es el origen
Ahora, bien que tocas este tema de la ignorancia, Francisco, y lo tocas muy bien en tu libro La Disculpa. En nuestros días, decías, todo parece indicar que diseñamos intencionalmente un sistema estructurado para embrutecer a la nación. En la escuela se incuba la mediocridad y se embrutece a la niñez. Y decías tú, lo anterior se demuestra con tan solo salir a la calle. Y bueno, pues el papel de la iglesia se invita a la resignación, no a la productividad, y se embrutece a la nación con dogmas realmente indigeribles. Y el caso de la televisión, en la mayoría de los casos, auténtico imperio de la demencia, también se embrutece a la nación con una programación diseñada para retrasados mentales, con el objeto de mantenerlos hipnotizados frente a las pantallas, mientras ingieren golosinas y aguas negras de gran contenido tóxico. Lo mencionas y lo hemos mencionado en este espacio. Así es, Mario. Si tú te pones a ver, pareciera ser que todo está diseñado para embrutecer a la nación. En la escuela se embrutece a la nación. Son centros de incubación de mediocridad, porque si tú simplemente ves el fenómeno de los maestros actuales, son maestros que difícilmente pueden escribir su nombre sin cometer faltas de ortografía. Ahora, en tercer año de primaria, cuando un niño lee una cuartilla, no más, y le preguntas qué leíste, no entienden qué leyeron, no saben hacer las operaciones aritméticas más elementales. Por otro lado, en la iglesia, pues, te invitan a la resignación y al embrutecimiento, como ahora, por ejemplo, en los fenómenos científicos actuales, donde ya funciona la inseminación in vitro, tú le vas a decir a los niños, les vas a hablar a los niños del verbo encarnado. ¿Cómo es posible que haya todavía sacerdotes de una buena parte de la iglesia que habla de este dogma, donde dicen que el arcángel San Gabriel le habló a la Virgen María y la embarazó con el verbo, ¿no? Son cosas absolutamente irracionales. Y para terminar, no solo a la escuela, no solo a la iglesia, sino también la televisión ayuda al embrutecimiento de la nación. Entonces sí, pues no tenemos opción más que el embrutecimiento. Y bueno, lo más sorprendente de esto, porque yo nunca he creído en las culpas absolutas, es que la sociedad no proteste. Es una sociedad pasiva, es una sociedad muda, es una sociedad indolente. Estás viendo que en el estado de Coahuila faltan 30,000 millones de pesos, en el estado de Veracruz faltan 60,000 millones de pesos, en Michoacán faltan 18,000, en Puebla otro tanto, y sin embargo la gente no protesta por el embrutecimiento y tampoco protesta por el saqueo del ahorro público, del ahorro nacional. Entonces, pues ahí están los resultados, el embrutecimiento es creciente y patético. Ahora, Obregón y Vasconcelos son quienes comienzan hasta principios del siglo XX la faraónica tarea de educar a una nación analfabeta, casi en términos absolutos, integrada por 14 millones de personas, objetivo ciertamente complejo de alcanzar, sobre todo cuando de 1950 al 2012, en 60 años, la explosión demográfica, una auténtica marea humana, nos aplasta al casi sextuplicar a una población de 20 millones a 112 millones. Lo apuntas bien. Platícanos de este libro, La Disculpa. ¿Por qué se te ocurre escribirlo en un momento, bueno, pues un momento en el que vive México, como tú bien lo apuntas en esta charla, de un desastre silencioso, una catástrofe silenciosa? Es que, Mario, siempre quise yo preguntarme cuál era el origen del atraso mexicano. A ver, si somos un país rico, ¿cómo es posible que tengamos gente tan pobre? Un estado como el de Veracruz es un estado que tiene petróleo, tiene ganadería, tiene una agricultura maravillosa, tiene un litoral mágico, tiene costas, tiene una mano de obra maravillosa, es un pueblo laborioso, pero además de ser laborioso, es el estado más simpático del país. Bueno, ¿cómo es posible que teniendo tanto, tengamos tan poco? Esa era mi pregunta, no solamente relativa a Veracruz, por supuesto, sino al país. ¿Por qué somos un país rico con gente pobre? ¿Por qué, por ejemplo, los mexicanos que cruzan la frontera descalzos, que se juegan la vida con la
a remitirnos 25,000 millones de dólares de remesas, lo cual significa que todo el éxito que no pudieron tener en nuestro país lo tienen en los Estados Unidos. La mejor evidencia para demostrar que ellos están bien, los mexicanos estamos bien, pero el sistema mexicano es el que está perfectamente mal diseñado. Entonces, ¿existen corresponsabilidad o hay un culpable según tu punto de vista? yo no creo en las culpas absolutas. Siempre creo que pues, hay una corresponsabilidad en todo esto, pero sí, sin embargo, si tú te pones a ver en la época de cuando llega Iturbide al poder en 1821, 98% de los mexicanos no saben leer ni escribir. La Iglesia Católica era la encargada de educar en la colonia, y educó pues nada más a la gente influyente, a los criollos, hijos de los criollos, etcétera, y a los españoles obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando largamos afortunadamente del poder a Porfirio Díaz en 1911, 85-88% de la población es analfabeta. Es Álvaro Obregón en 1920, cuando nombra a Vasconcelos secretario de Educación, que se empiezan a construir 1,000 escuelas al año, y ahí empieza el proceso de alfabetización. Pero llegamos tarde, muy tarde a la alfabetización, y lo venimos padeciendo hasta nuestros días, cuando el Estado mexicano se convirtió en maestro y el Estado mexicano fracasó como maestro. Tan fracasó como maestro, Mario, que existen en este momento 50 millones de mexicanos sepultados en la miseria porque no saben ni barrer. Eso quiere decir que falló el sistema educativo mexicano, que falló también la sociedad mexicana, porque en ningún momento le arrebató al gobierno el derecho a educar a nuestros hijos. Si tuvieras pues, un TEC de Monterrey, un ITAM, y estas instituciones que han tenido tanto éxito en nuestro país, pues empiezan a surgir ya muy tardíamente, pero la sociedad mexicana pues, permitió que el gobierno educara a los hijos, y ahí está el resultado. Tú ves, por ejemplo, el 92% de la población estudiantil es educada, buenas comillas gigantescas, por el gobierno, mientras que en otros países solamente el 30% es educado por el gobierno, con resultados radicalmente diferentes. Francisco, en tu libro La Disculpa, dices, nos compartes tu idea de que los inteligentes deben dejar de ser considerados como peligrosos. ¿Por qué lo mencionas así? Porque lo que interesa a muchos sectores del país, en donde estoy incluyendo a la Iglesia, estoy incluyendo al gobierno y estoy incluyendo a las televisoras, pues el embrutecimiento del país les conviene. ¿Por qué? Porque van a vender a lo mejor más Coca-Cola, porque van a poder dirigir a las masas analfabetas a las urnas para que voten en dirección de uno u otro, porque van a dejar de asistir a la iglesia para dejar donativos en las ánforas. Entonces, los inteligentes son peligrosos, porque los inteligentes, los cultivados, quiero decir más que inteligentes, son los que empiezan a protestar, son los que se oponen. Por ejemplo, ahora el cardenal Norberto Rivera resolvió, a través de un decreto cardenalicio, que toda aquella persona que pase entre el 15 de agosto y el 28 de noviembre de este año, que pase por la puerta central de Catedral aquí en la Ciudad de México, tendrá la indulgencia plenaria para él y para sus descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los capos, el Chapo, si tú quieras, los secuestradores, los narcotraficantes que pasen por abajo de esa puerta, pues tendrán garantizada la indulgencia y el paso directo al paraíso. Esto, para una persona cultivada, para una persona inteligente, es una afrenta, es una agresión a su inteligencia. Y entonces, claro, por eso los cultivados, los inteligentes, los lúcidos, pues no convienen ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a la televisión. Es decir, que cuando se privilegia la lealtad antes que la inteligencia y la capacidad, adviene el inmovilismo, el mundo ideal de los imbéciles, ¿no es así? Así es. Este mundo ideal de los imbéciles, pues le conviene a la iglesia, le conviene a la televisión y le conviene al gobierno, porque los puedes dirigir con muchísima facilidad.
habría un cerco sanitario que lo apresaría y lo recluirían en un manicomio. El discurso de él, bueno, tiene un efecto en México. ¿Por qué? Porque la ignorancia patética de la inmensa mayoría de la nación, bueno, le impide conocer la verdad oculta en las palabras de este populista fascista. Si entendieran, si supieran, si captaran el mensaje, pues no serían manipulados con tanta facilidad. Ahora, en el gobierno, solo los acomplejados e incapaces se rodean de gente menor para poderla controlar. Solo los inteligentes se rodean de inteligentes, colocando al mejor hombre en el mejor puesto, con independencia de su lealtad. ¿Quiénes nos gobiernan? Pues tú lo viste en el gobierno del presidente Calderón, fue muy claro quién gobernaba. El presidente Calderón se rodeó de enanos, y claro, cuando él dijo, ya no quiero enanos, ahora quiero un gigante para que sea mi sucesor, pues estaba rodeado de enanos, porque él no permitía que nadie tuviera más luces que él, más iniciativas que él, más talentos que él, y entonces claro, se rodeó de gente incapaz, y ahí están los resultados. ¿Y Josefa nada tiene que ver con Josefina Vázquez Mota? Nada, no, cuando yo escribí el libro fue hace 20 años, o sea, evidentemente Josefina Vázquez Mota pues ni siquiera aparecía en los horizontes políticos, estaría estudiando en alguna universidad o desarrollándose profesionalmente, pero no, ni la conocía yo. Es una mera casualidad que tenga yo una personaje, como dicen ahora las feministas, que se llame Josefa y que además llegara a ser secretaria de Educación y candidata a la presidencia de la República. Pues está interesante tu libro, Francisco. Te felicito, sin duda, por haberlo sacado y, bueno, deleitarnos con La Disculpa, esta novela. Y en un país de reprobados, dice que ignora por qué la educación es el origen de todos nuestros males. ¿Qué le podrías decir finalmente al auditorio? Pues que somos un país de reprobados, como lo pongo en el libro, Mario. Y claro, como un país de reprobados, pues nuestras aspiraciones para tener un mejor nivel de ingreso, pues están muy, muy limitadas. Entonces yo sí te diría que lo que tendríamos que hacer es por lo menos empezar a conocer como sociedad los nombres de los maestros de nuestros hijos. Si no conocemos los nombres de nuestros diputados, por lo menos conozcamos los nombres de los maestros de nuestros hijos y corresponsabilicémonos con su educación. No basta con llevarlos a la escuela. Muchos padres de familia piensan que llevando a los hijos a la escuela ya cumplieron con todas sus obligaciones. No es cierto, no es cierto. Hay que ver quiénes son los que están enseñando a nuestros hijos, quiénes los están forjando, quiénes los están orientando. Vamos a medir sus capacidades, vamos a conocerlos, vamos a adoptar las escuelas públicas, vamos a, como sociedad, te diría yo, nos conviene reunirnos y decir, bueno, esta escuela de esta colonia la adoptamos. Vamos a ver cuánto ganan los maestros, vamos a ver cómo están capacitados, vamos a ver qué aportaciones económicas podemos hacer para mejorarlos. Y entonces sí, verás cómo todo va a empezar a fluir, pero la sociedad mexicana se desentiende de la educación de sus hijos y ahí están las consecuencias. Por eso hay una corresponsabilidad, sí te diría, invitar a tus radioescuchas a que nos corresponsabilicemos de la educación de nuestros hijos, que adoptemos una escuela pública, que le inyectemos recursos y entonces verás cómo empieza un resurgir educativo del país, con lo cual pues cambiamos todos los escenarios tremendistas que se están presentando en nuestros días. ¿Hay muchos silverios en este país? Muchos silverios, está lleno de silverios, está lleno de políticos hipócritas, políticos que evidentemente desde que llegan al poder están viendo cómo robar, cómo lucrar, cómo sangrar las arcas del país, a pesar de que están viendo la devastación social, están viendo la miseria de la gente. Y claro, pues a mí sí me frustra mucho. Si me permites un segundo más, te contaré una anécdota que me pasó en Veracruz hace poco, cuando el taxista me llevaba al aeropuerto y me dijo, ¿en qué línea se va usted? Pues de Interjet. Ah, qué bueno, Interjet es propiedad de todos los veracruzanos. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque Miguel Alemán se robó todo el dinero con lo que pudo comprar esa aerolínea, entonces es propiedad de todos nosotros. Entonces dije, oiga, mire, no voy a entrar ni a discutir el punto, lo que digo es que si seguimos burlándonos nada más, pues no vamos a tomar nunca decisiones que terminen
terminen con esta situación. Tenemos que ser muchísimo más participativos y saber que son recursos nuestros que pagamos haciéndonos un harakiri en el estómago. Entonces, con sentido del humor y con gracia, no llegamos a ningún lado. Creo que llegó el momento en que tenemos que tomar acciones muy claras para defender nuestro patrimonio y no burlarnos de nuestras desgracias, así como un poco al estilo de México inquisitorial, que era la única manera como podías vengarte de los gobernantes. Entonces, sí creo yo que llegó el momento de ponernos serios y de corresponsabilizarnos. La política es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos. Yo por eso invitaría a buena parte de tu audiencia a que abandone por algún tiempo la caja registradora y le arrebatemos a los políticos el gobierno. Llegó la hora en que la ciudadanía, que está muchísimo más adelantada que los gobernantes, tomen los cargos de elección popular y entonces verás cómo le vamos a dar la voltereta a este país. Te agradezco mucho tu tiempo, Francisco Martín Moreno, y el mundo es redondo y nos hemos de volver a encontrar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Cuantas veces tú lo desees, yo estoy a tus órdenes y a las órdenes también de tu audiencia. Muchas gracias, muy buenos días y otra vez te felicito por todos tus libros. Todos son pues realmente muy buenos y la disculpa, pues esta está excelente por el momento que vive México. Buenos días, Francisco, te agradezco. A ti, que estés muy bien. Hasta luego. Es Francisco Martín Moreno, este escritor que realmente es un orgullo tenerlo en México por ser un hombre valiente. Estoy leyendo La disculpa, se lo recomiendo. He leído Arrebatos carnales, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. Es una trilogía, 100 mitos de la historia de México, también de Francisco Martín Moreno. El último, La disculpa, y hay muchos más. Vamos a mensajes, regresamos, las 8:46.